Bien, jóvenes, buenos días. Espero que se encuentren bien después de ya bastantes semanas con clases mediante este método. Vamos a recordar primero lo que vimos en la clase anterior. Ahí se ve la pizarra. Vamos a recordar, como decía, lo que comenzamos a ver en la clase anterior, que era el sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. ¿Ya? Y vimos un método de resolución. Por ejemplo, ahí te van a ingresar ahí al Diego Barraza. Por ejemplo, si tenemos por ejemplo, ese sistema de ecuaciones. En la clase anterior vimos un método, hola Diego, en la clase anterior vimos un método de resolución de este sistema de ecuaciones. Espero que hayan visto también el video que les dejé ahí en la clase anterior, el IRME, en el que lleva de un lenguaje verbal o escrito a un lenguaje algebraico, ¿cierto? Esto, por ejemplo, podría ser, en la primera ecuación podría ser la diferencia entre el doble de un número y el quíntuplo de otro, resulta 1. ¿Cuáles son esos números? Sabiendo que la suma entre ellos es igual a 4. ¿Ya? Y de esa forma podríamos armar entonces este sistema de ecuaciones. En la clase anterior, el método que vimos fue el de la ecuación lineal, ¿cierto? Graficar la ecuación lineal, en la cual despejamos la incógnita y luego pasamos, ¿cierto?, el x para acá restando, y esa ecuación lineal se graficaba, ¿cierto? Se llevaba un gráfico de coordenadas que siempre resulta una línea recta, y también en la otra ecuación se hacía lo mismo, se despejaba la incógnita y de esa forma entonces graficábamos la otra recta, y donde se intersectan estas rectas, ese punto es la solución del sistema, ¿cierto? Recuerden que estas se intersectan en un punto x, y, por lo tanto ahí tenemos los valores de x y de y. ¿Ya? Josefa. Hoy día vamos a aprender dos métodos más de resolver este sistema de ecuaciones sin tener que graficar, ¿cierto? Porque el graficar a veces es un poquito más lento porque lleva a confeccionar las tablas, darle valores de x, encontrar los valores de y luego llevarlo al sistema de coordenadas y hacer las gráficas. Y además a veces cuesta para encontrar, por ejemplo, tenemos una línea recta y tenemos la otra línea recta. O sea, aquí tenemos una ecuación, acá tenemos la otra ecuación, y ese punto es la solución. Pero cuando ese punto, esas dos rectas no se cruzan en valores enteros, es difícil saber cuáles son los valores exactos, que por ejemplo puede ser x igual 2 entero un medio y igual menos un cuarto, por decir algo, que sería más o menos ese valor de ahí. Entonces es difícil que uno sepa exactamente cuáles son los valores de x y de y cuando no se intersectan justo en un punto en el que x e y sean valores enteros, ¿cierto? Entonces, no siempre es efectivo este método de la gráfica de las dos ecuaciones. Entonces, hoy día vamos a comenzar a ver distintos métodos de solucionar este sistema de ecuaciones, de tal forma que siempre encontremos los valores exactos para x y para y, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a ver
primero el método de igualación, se llama. No me alcanzó bien ahí. Método de igualación. Mal idea para escribir. Ahí sí. Entonces recuerden que ustedes deben ir anotando ahí en sus cuadernos. Anoten el sistema de ecuaciones y el método que vamos a ver a continuación, que como dice ahí, método de igualación. ¿En qué consiste el método de igualación? Consiste en que en cada sistema de ecuaciones despejamos una de las incógnitas, pero en ambas ecuaciones despejamos la misma incógnita. ¿Ya? Parecido a como lo hicimos es muy similar al método del gráfico. En el método del gráfico despejamos la y siempre, porque recuerden que para el gráfico las rectas se representan como y igual mx más n, por eso que despejamos siempre la y. En el método de igualación nosotros podemos despejar cualquiera de las dos incógnitas, ¿ya? Entonces vamos a despejar la incógnita x, ¿ya? Alguien puede elegir la y, no hay ningún problema. Igual van a llegar al mismo resultado. Entonces, en cada ecuación vamos a tomar la primera, 2x menos 5y igual 1. Entonces vamos a despejar la incógnita x. Entonces tenemos 2x es igual a 1 más 5y, ¿cierto? Menos 5y pasa al otro lado de la igualdad. Y x es igual a, entonces, el 2 pasa dividiendo al otro lado, sería 1 partido por 2 más 5y partido por 2. ¿Ya? También uno podría tirar una sola línea y escribir un solo 2 aquí abajo, pero por el momento lo vamos a escribir así. Luego, este va a ser la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, este es despejar la incógnita x de la ecuación 1. Y la ecuación 2 es más fácil porque tenemos x más y igual 4. No hay que pasar nada dividiendo. X es igual a 4 menos y. Entonces, aquí tenemos una ecuación despejada, la incógnita x, y acá tenemos la otra ecuación despejando también, recuerden, siempre la misma incógnita. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Tenemos que en una ecuación x es igual a 1 medio más 5 medios y. En la otra ecuación, x más y es igual a 4 y nos queda x igual a 4 menos y. Entonces, tenemos un valor para x en la primera ecuación, tenemos un valor para x en la segunda ecuación, pero recordemos que es la misma x, ¿cierto? Porque aquí son estos dos números y acá son los mismos dos números. Por lo tanto, la x de acá y la x de acá son las mismas. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Vemos lo que son iguales aquí en este caso. Tenemos 1 medio más 5 medios y es igual a 4 menos y. O sea, igualamos las x y ahora nos olvidamos de la x. ¿Se fijan? Por un lado, x es igual a, esto es x, ¿cierto?
X es igual a 1 medio más 5 medios Y. Y por otro lado tenemos que esto también es X. Igual a 4 menos Y. Entonces, si X es igual a X, la misma X, quiere decir que estas dos cosas, estas dos partes también son iguales. Ahora, ¿qué es lo que hemos conseguido con eso? Lo que conseguimos fue que ahora tenemos una ecuación con una sola incógnita. Y eso ya sabemos resolverlo. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Cuando tenemos fracciones, recuerden que lo ideal siempre es buscar el mínimo común. Es decir, para eso, los que son enteros los podemos poner partido por 1, ¿cierto? Y buscar el MCM, que sería en este caso 2. O bien, también alguien podría decir, tengo acá un denominador 2, multiplico todo por 2, esto por 2, eso por 2, eso por 2 y eso por 2, y la ecuación sigue siendo la misma. Los valores no van a cambiar. ¿Ya? Entonces, vemos, el 2 en el 2 cabe una vez, 1 por 1, 1. Más, el 2 en el 2 cabe una vez, 2 por 5, o sea, 1 por 5, 5i. Igual, el 1 en el 2 cabe dos veces, 2 por 4, 8. Y menos, el 1 en el 2 cabe dos veces, 2 por i, 2i. ¿Ya? Y eso es principalmente para trabajar con números enteros. ¿Ya? Aquí ahora trabajamos con números enteros. Alguien podría trabajar como están así, con fracciones, pasar el menos i para acá sumando, el un medio para allá. Se puede hacer, pero obviamente complica más trabajar con fracciones que con números enteros, en cuanto a sumas y restas. Bueno, ¿qué es lo que viene a continuación? Vamos a tomar los valores que contienen i, ¿cierto? La incógnita, y los dejamos a un lado de la igualdad. Entonces, este menos 2i lo pasamos para este lado. Nos queda 5i más 2i es igual a, y el 8 que está de ese lado, aquí tenemos el 1 que pasaría al otro lado porque no contiene la incógnita, entonces sería 8 menos 1. Luego, 5i más 2i son 7i, y 8 menos 1, 7. 7i igual a 7, entonces eso quiere decir que i es igual a 1. No sé si se ve borroso, me dicen. ¿Ven borroso? ¿No se entiende bien lo que está escrito? A ver si prendo la luz, ¿se verá algo más? ¿Ahí se ve algo más o no? A ver, acerquemos entonces, como dicen por ahí. Por ahí. Ahí sí, ya. ¿La luz molesta? ¿Da el reflejo en la pizarra o la dejo encendida nomás? Ya, ok, lo dejamos así entonces. Entonces, repasando hasta aquí, despejamos la incógnita de x en una ecuación, en la ecuación 1, despejamos la incógnita de x en la ecuación 2, y ahora igualamos. Por eso se llama de igualación. Tenemos x igual a algo, x igual a algo, entonces esas dos cosas las igualamos acá. Cuando nos quedan con fracciones alguna de las ecuaciones, al despejar, entonces buscamos el mínimo común y resolvemos a través del mínimo común, ¿cierto? Nos queda esta ecuación, luego despejamos la incógnita y
y encontramos un valor para la incógnita y. Si en vez de despejar la incógnita X, hubiésemos despejado la incógnita Y, acá hubiésemos trabajado con X, ¿cierto? Porque hubiésemos volado Y igual algo, entonces esos algo contienen X, por lo tanto esta ecuación habría quedado con X, y en vez de encontrar el valor de Y, habríamos encontrado el valor de X. Es la única diferencia, o sea, primero encontramos el valor de X. ¿Cuál es la idea ahora? Tenemos un valor, que es el de Y. Nos falta encontrar el valor de X. Para encontrar el valor de X, basta con tomar cualquiera de las dos ecuaciones. Obviamente conviene tomar la que sea más fácil de resolver. Y ahora, en vez de escribir la Y, escribimos el valor de Y, que es 1. Y de esa forma nos queda esa otra ecuación escrita con una pura incógnita, que es la otra incógnita. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar ahora esa ecuación, que insisto yo la tomé porque es la más fácil de trabajar ahora. Entonces tenemos X más Y igual 1, igual 4, X más Y igual 4. Ahora reemplazamos la Y por el 1. Entonces, X más 1 igual 4. X es igual a 4 menos 1. ¿Se fijan? Entonces ahora es más fácil, reemplazamos el valor de Y por el 1 que corresponde acá y encontramos entonces el valor de X. ¿Se entendió el método en qué consiste? Ahora, si quieren ustedes en su cuaderno pueden hacer un resumen con los pasos a seguir para resolver mediante este método de igualación. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguien no entendió algo con respecto a este método? Ya. Entonces, resumen. En cada ecuación despejamos una de las dos incógnitas, cualquiera de ellas, insisto, la que les quede más fácil de despejar a veces. ¿Ya? Si, por ejemplo, aquí una de las incógnitas nos está acompañado un número, está solita, la X o la Y, y acá también conviene siempre despejar esa incógnita, porque nos vamos a ahorrar trabajar con fracciones. Entonces despejan esa incógnita y después, una vez que la despejan, igualan esas dos. ¿Ya? De esa forma van a encontrarse con una sola incógnita, se resuelve la ecuación, se encuentra el valor de la incógnita, y luego con ese valor buscamos en cuál de las dos ecuaciones resulta más fácil de resolver después de encontrar el valor de la otra ecuación, de la otra incógnita. ¿Verdad? ¿Ya? Entonces, en este caso nos convenía esta, la escribimos, reemplazamos el valor de la incógnita que ya tenemos y encontramos el valor de la segunda incógnita. Ok. Vamos a ver ahora el siguiente método. ¿Dónde dejé el mouse? Vamos a borrar aquí, espero que todos ya hayan escrito. Vamos a trabajar con el mismo sistema de ecuaciones para que veamos que tenemos que llegar al mismo resultado, ¿ya? Entonces, ese era el método de igualación. Ahora vamos a ver el método de sustitución, se llama este. El método de sustitución.
Ya, entonces, ¿en qué consiste este método? Alguien quiere entrar, la Michelle. ¿En qué consiste ahora este método de sustitución? Este método también consiste en despejar una de las incógnitas, pero solo en una de las dos ecuaciones. En este caso voy a elegir la de abajo porque es más sencillo, ¿cierto? Despejar porque ambas incógnitas están sin un valor numérico mayor que 1, ¿cierto? O sea, es solo 1. Entonces, despejamos. Vamos a despejar la y la x. X es igual a 4 menos y. Aquí no vamos a despejar en las dos. ¿Ya? No vamos a despejar en las dos ecuaciones, solo en una. Entonces este método consiste en que yo despejo una de las incógnitas en una de las dos ecuaciones y ahora esa incógnita la sustituyo en la otra ecuación. ¿Ya? Por eso se llama método de sustitución. Es decir, tomé esa ecuación, ¿cierto? La despejé acá y ahora tengo un valor para x, que es 4 menos y. Entonces, en la otra ecuación es esta, ¿cierto? 2x menos 5y igual 1. Reemplazo la x por el valor que me dio acá. Entonces, 2 por, lo pongo entre paréntesis porque son dos términos, 4 menos y, entonces menos 5y igual 1. Y nuevamente me queda una ecuación con una sola incógnita, que nuevamente fue la y, pero es porque yo lo decidí así. Ustedes podrían despejar la otra incógnita, ¿cierto? Si despejan la y, entonces reemplazan acá, ¿ya? Pero el método es el mismo. Luego resolvemos. Como resolvemos, recuerden que en este caso nos quedó un monomio por binomio, multiplicando el 2 por el 4 y el 2 por menos i. Entonces nos queda 2 por 4, 8, y 2 por menos i, menos 2i. Luego, menos 5i igual 1. Si se fijan acá tenemos, esto ya es una ecuación lineal nomás, con una incógnita, recuerden. Cuando tenemos las incógnitas negativas a un lado, conviene la incógnita pasarla para el otro lado para que queden positivas. Si pasamos el 8 para allá, nos va a quedar negativa la incógnita, ¿cierto? Porque son dos valores que se van a sumar y después tengo que multiplicar por menos 1. Pero para evitar eso, entonces, vamos a dejar los números acá, a este lado. El 1 pasa para acá restando y las incógnitas se van para allá. Menos 2i pasa como más 2i y en menos 5i más 5i. Luego nos queda entonces 8 menos 1, 7, igual a 7i. Y eso implica entonces que i es igual a 1. Se fijan entonces que encontramos de esta forma el valor de la incógnita i. Y de la misma forma que en el método anterior, de esa misma forma, en al menos 3 de los 4 métodos, consiste en encontrar el valor de una incógnita y después ese valor se reemplaza en cualquiera. Ahora tengo 3
ecuaciones en donde puedo reemplazar, porque en esta ya está despejada la otra incógnita. Entonces, ¿qué es lo que conviene ahora? Esa ahí yo la puedo reemplazar en esta ecuación, la puedo reemplazar en esta ecuación, o algo aún mejor, en esta ecuación que ya tengo despejada la x, que es el que me falta. Lo único que tengo que hacer es reemplazar la y por el 1, que es el valor que me dio allá. Y x entonces es igual a 3. Entonces, si comparan con el método anterior, llegamos a los mismos valores, que x es igual a 3 y que y es igual a 1. Resumiendo entonces, este segundo método, el método de sustitución, ¿en qué consiste? Consiste en despejar una incógnita en cualquiera de las dos ecuaciones, la que les quede más sencilla, obviamente. Despejar una incógnita y luego ese valor de esa incógnita se reemplaza o se sustituye en la otra ecuación. Entonces encontramos que x igual a 4 menos y. Entonces acá donde va la x, aquí volví a anotar la misma ecuación, ¿cierto? Donde va la x se cambia por el valor de x, que es 4 menos y. Me queda una ecuación lineal con una sola incógnita, por lo tanto ahora resuelvo simplemente. Aquí en este caso me quedó un monomio por binomio, resuelvo 2 por 4, 8, 2 por menos y, menos 2y, el resto se anota, y luego despejo entonces el valor de la incógnita y. Cuando yo veo que está, ya sea suma o resta, me va a quedar negativo a un lado el de la incógnita, conviene llevarlo al otro lado. ¿Ya? Y listo, de esa forma encontramos el valor de la otra incógnita, ¿cierto? No la que despejamos al comienzo, el valor de una de las incógnitas, digamos, y ese valor se reemplaza entonces en la otra ecuación. En cualquiera de las tres sirve, cualquiera de las tres, pero en esta ya tengo despejado x, por eso que mejor conviene en esta misma ecuación, ¿ya? Porque simplemente reemplazar el valor de y, en este caso por 1, se aplica la operación, en este caso la resta, y llegamos al valor 3. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Se entendió este método? Cristóbal se confundió. ¿En cuál método? Cristóbal, ¿en qué método te confundiste? En el 2, en este, ya. Veamos, insisto, en su cuaderno ustedes pueden anotar los pasos a seguir. ¿Cuáles son los pasos a seguir para resolver mediante el método de sustitución? Primer paso, en una de las ecuaciones, despejar una de las incógnitas. Insisto que en este ejemplo resultó más fácil despejar la incógnita, ya sea la x o la y, en la de abajo, porque así no me quedan fracciones. ¿Ya? Uno siempre tiene que tratar de evitar trabajar con fracciones en las ecuaciones, porque es muy fácil de equivocarse al resolver. Entonces, se despeja una incógnita. En este caso, en esta ecuación, lo que hice fue despejar la x, es decir, la y la pasé al otro lado restando. Ese es el primer paso. El segundo paso, ¿cuál es? En la otra ecuación, no la que despejé, en la otra ecuación, reemplazo el valor de esa incógnita, en este caso de la x, la reemplazo por el resultado que me dio acá. ¿Ya? Entonces, en vez de x, se fijan que la otra ecuación aquí la escribí, 2x menos 5y igual 1. 2x menos 5y igual 1. La volví a escribir solamente. No dice nada más que eso. Solo que ahora, en vez de escribir x, escribí 4 menos y. En vez de escribir x, escribí 4 menos y. El resto de la ecuación, fíjense que es exactamente lo mismo. Lo único que hice fue reemplazar la x, en este caso, por el valor que me dio, que es 4 menos y. De esta forma, me queda una ecuación con una sola incógnita, que es la y. Y eso ya sabemos resolverlo. Entonces,
¿Cómo resolvemos? Multiplicando aquí. 2 por 4, 8. 2 por menos i menos 2i. Vamos hasta ahí, ¿cierto? Y el resto se escribe lo que hay. No hay nada más que resolver de ahí para allá. Por ahora. Y ahora para encontrar el valor de i, aquí tenemos negativo el valor de i, negativo el valor de i, entonces nos conviene tirarlo al otro de la igualdad porque pasa con el signo cambiado. Entonces, menos 2i pasa al otro lado de la igualdad con 2i. En menos 5i pasa al otro lado de la igualdad con 5i. El 8 está a este mismo lado, que es igual, y el 1 que está al otro lado, entonces pasa con menos 1 para acá. Y resolvemos. 8 menos 1, 7. 2i más 5i, 7i. Si 7 es igual a 7 por i, significa que i es igual a 1. O el 7 lo pasamos para acá dividiendo, queda 7 dividido en 7, lo que nos da 1. ¿Ya? Entonces encontramos el valor de i. Luego, en esta ecuación que despejamos, conviene, insisto en esa, pero ustedes pueden ocupar en cualquiera de las ecuaciones, reemplazan el valor de i, que es 1, por el número, ¿cierto? En este caso, el valor de i lo reemplazan por un 1. 4 menos 1 nos da 3 y de esa forma encontramos el valor de la otra incógnita. Tenemos que x es igual a 3 y que y es igual a 1. Si nosotros reemplazamos el valor de x y el valor de y en ambas ecuaciones, debe cumplirse la igualdad. Es decir, si yo multiplico 2 por 3 me da 6, 5 por 1 da 5 y 6 menos 5, 1. Y lo mismo acá, x, que es igual a 3, más y, que es igual a 1, 3 más 1, 4. Se cumple la igualdad. 4 es igual a 4 y acá 1 es igual a 1. Por lo tanto, el sistema de ecuaciones está bien resuelto. ¿Se entendió mejor? ¿Alguien tiene alguna duda todavía? Bien, Cristóbal, me alegro que ahora ya se ha entendido. Insisto que anoten los pasos, tanto en el método anterior como en este, para que ustedes puedan seguir esos pasos. Y igual en LIRMI voy a subir esta clase grabada y ahí les voy a dejar algunos, no muchos sistemas para que no colapsen tanto con tanto ejercicio, tanto en matemática como en otras asignaturas, ¿ya? Para que puedan practicar esto. Les voy a poner acá un ejercicio para que ustedes resuelvan mediante los dos métodos, tanto el de igualación como el de sustitución. ¿Ya? Veamos. Ya. Ya. Entonces, aquí tienen otro sistema de ecuaciones. Resuélvalo mediante el sistema de igualación y mediante el sistema de sustitución. Ya, les dejo ahí unos minutos para que puedan trabajar y luego lo vemos entre todos para dar ya por terminada la clase de hoy. Ahí los dejo trabajar unos minutos.
Si alguien tiene alguna duda, igual pregunte nomás. ¿Cómo vamos? ¿Pudieron resolver alguno ya? ¿Cómo van? ¿Necesitan más tiempo?
Connie, no te escucho bien, dime. Me gustaría que hacerlo porque me estuve enredando igual harto. Ya, ya, a ver. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a resolverlo mediante los dos métodos para repasarlos. Los que han logrado resolverlos, comprueben si está bien hecho, y los que no pudieron resolverlos, vean en qué se equivocaron. ¿Ya? Entonces, recuerden, lo primero es despejar. Vamos a ver el método entonces de igualación primero. Por igualación. El método de igualación, ¿qué es lo que me dice? ¿Cuál es el primer paso? Despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones. En este caso, obviamente conviene despejar la incógnita X. ¿Por qué? Porque está solita, solo está acompañada del 1, que no se escribe, recuerden. Y así no nos van a quedar ecuaciones con fracciones, que es lo que más complica. Entonces, en la ecuación 1 tengo x menos 2y es igual a 3, por lo tanto, si dejo la x solita a este lado, el menos 2y pasa para allá. 3 más 2y. Ahí despejé la incógnita x en la primera ecuación. En la segunda ecuación despejo la misma incógnita. Tiene que ser la misma. Entonces tengo x más 3y igual a 13. Por lo tanto, la x es la que tengo que despejar, me queda 13 y el 3y que está sumando acá lo paso para allá restando. Como despejé, la x en ambas ecuaciones, ahora tengo que tomar esto igual a eso. Si la x igual a la x, entonces esto que me dio acá es igual a esto otro que me dio acá. Es decir, acá pongo 3 más 2y es igual a 13 menos 3y. Ya, entonces lo que resultó los igualo acá para formar una nueva ecuación, pero ya con una sola incógnita. Una vez que tengo eso, tengo que dejar la incógnita a un lado de la igualdad y los números al otro lado de la igualdad. Recuerden siempre fijándose donde al resolver después, al reducir los términos semejantes, la incógnita me quede positiva, ¿ya? Para evitarse otro problema después. Entonces, el 2i lo dejo aquí y el 3i que está restando paso para allá sumando. El 13 se quedó a este mismo lado y el 3 que estaba aquí pasa para allá restando. 2i más 3i son 5i, es igual a 10. Entonces, i es igual a 10 partido por 5, ¿cierto? Y entonces es igual a 2. I es igual a 2. Encontramos una incógnita, el valor de una de las incógnitas. Ahora tenemos que encontrar el valor de la otra incógnita. Yo puedo elegir ahora cualquiera de las dos ecuaciones. Cualquiera de las dos. Es más, aquí, si se fijan ustedes, en realidad tengo 4 ecuaciones porque estaban despejadas. Yo podría reemplazar el valor de la i aquí, lo podría reemplazar acá, lo podría reemplazar aquí o allá, pero después tengo que despejar x. Por lo tanto, yo lo puedo tomar en una de estas dos. Por ejemplo, lo vamos a tomar aquí en la primera, que dice x es igual a 3 más 2i. Pero como i vale 2, es igual a 3, perdón, x es igual a 2 por 2.
Entonces, x es igual a 3 más 4, finalmente, x es igual a 7. ¿Ya? Entonces, insisto, conviene, después de que encontramos el valor de una incógnita, en cualquiera de las 4 ecuaciones que nos quedaron al final, más conviene en alguna de estas dos, cualquiera de las 4, pero conviene más en una de estas porque ya está despejada la incógnita, reemplazamos el valor de i. Yo lo reemplacé en esta, pero lo podía reemplazar en esta también. Si se fijan, 3 por 2 da 6 y 13 menos 6, 7. Hubiésemos llegado también al mismo resultado. ¿Ya? Entonces, ese es el método de igualación. Veamos ahora el método de sustitución. ¿Alguien había llegado bien al resultado con el método de igualación? ¿Lo había desarrollado ya alguien? No, Valentín, no. ¿Nadie había llegado a los resultados? Bueno, esperemos que ahora con este segundo ejemplo, me faltó lo último, Cristóbal. Ya. Vamos a ver si con este segundo ejemplo los ejercicios que le deje el LIRMI los pueden resolver bien. El de sustitución. Ahora, en el de sustitución, recuerden, solamente despejo una incógnita. ¿Ya? Entonces, la despejo en una de las dos ecuaciones. Yo la dejé en esta. Podría haber sido en la otra. Como ya la tengo despejado, entonces tengo menos trabajo que hacer yo. Pero despejan, en este caso tomamos la primera ecuación, despejamos la incógnita x, en este caso, que es la más fácil. 2i pasa para allá sumando, y así no me quedan fracciones, sino si está acompañado un número tengo que pasarlo después dividiendo, y ahí es donde me quedan las fracciones. Luego, este valor de x, fíjense, yo tomé en esa ecuación. Por lo tanto, ahora, en esta otra ecuación, en la otra ecuación no puede ser la misma. ¿Qué ocurre si yo reemplazo en la misma ecuación que despejé el valor de x? No es que esté malo, pero no voy a llegar al resultado. Porque me va a quedar 3 más 2i. Me va a quedar 2i menos 2i 0 y me va a quedar 3 igual a 3. Pero eso no me sirve de nada porque no encuentro el valor de ninguna de las incógnitas. Por eso que este despeje que hice acá, tengo que reemplazarlo en la otra ecuación. ¿Ya? Entonces, reemplazo el valor de x, que era 3 más 2i, ¿cierto? En vez de x estoy escribiendo el valor de x, que en este caso es 3 más 2i, luego más 3i igual 3, el resto lo copio. Más 3i igual 13. ¿Y qué es lo que me queda entonces? Ya tengo las dos incógnitas, o sea, los dos valores con incógnita de este lado. El 3 lo tengo que pasar para allá, me queda 2i más 3i igual a 13. Ahora paso el 3 para allá restando, menos 3. 2i más 3i da 5i, igual 13 menos 3, 10. Eso implica que i es igual a 10 partido por 5, pasa el 5 dividiendo, o 10 dividido en 5, que es lo mismo, i es igual a 2. I es igual a 2. Y el siguiente paso es que ese valor de i que está ahí lo debo reemplazar allá, ¿cierto? I es igual a 2, por lo tanto aquí conviene, insisto en esta, porque ya está despejada la incógnita. Entonces x es igual a
3 más 2 por 2, que es el valor de y. Entonces, x es igual a 3 más 4, x es igual a 7. De esta forma encontramos el valor de x, que es igual a 7, el valor de y, que es igual a 2. Entonces, reemplazando acá, nos queda, eso es solo para comprobar de que está bien hecho el ejercicio. Igual, con los dos métodos nos dieron los mismos valores para x e y, por lo tanto, eso me indica que está bien. De todas maneras, para comprobar, reemplazo 7 menos 2 por 2, 4. 7 menos 4, 3. Y luego 7 más 3 por 2, 6. 7 más 6, 13. ¿Se fijan? Entonces comprobé de que efectivamente estos valores para x y para y son los correctos. Ok, entonces, ¿alguna duda, alguna consulta? Por favor, no olviden en la plataforma Learmy, primero que nada, ingresar. Hay personas que tienen 0 visitas a la plataforma. A mí me va indicando cuántas veces ha ingresado cada uno de ustedes a la plataforma. ¿Ya? Primero, entonces, ingresar a la plataforma. Ahí están todas las clases. Por lo tanto, si tienen alguna actividad atrasada, ingresen ahí, la resuelven y la suben. ¿Ya? Porque ya estamos llegando al término del semestre ya. La próxima clase vamos a ver los otros dos métodos que faltan para resolver estos sistemas de ecuaciones, y con eso ya estaríamos terminando el primer semestre. Es decir, nos queda una clase más, que es la de la próxima semana, y ya las siguientes para revisar trabajo, ver quién me deba trabajo y poner las notas y calcular los promedios. Muy bien, pues jóvenes, espero que se encuentren bien, cuídense y nos vemos entonces en la próxima semana. Chao, Chao, que estén profe. bien. Chao, profe. Chao.